En el video de hoy les voy a explicar cómo se obtiene la composición porcentual de un compuesto. Entonces, ¿para qué se utiliza la composición porcentual? Es para que nosotros podamos conocer qué tanta cantidad tenemos de un elemento en cierto compuesto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos simplemente a la fórmula, tenemos que en el caso de la glucosa tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos y 6 oxígenos, pero no sabemos cada uno de estos a qué porcentaje equivale del total de nuestra masa del compuesto. Entonces, para esto nosotros necesitamos la composición porcentual para saber qué tanto porcentaje tenemos de carbono, qué tanto porcentaje tenemos de hidrógeno y qué tanto porcentaje tenemos de oxígeno. Para poder hacer este cálculo hay una fórmula que nos va a ayudar para poder realizarlo, que es el porcentaje del elemento es igual al número de átomos del elemento por la masa atómica del elemento sobre el peso formular del compuesto, o también llamado masa molecular, por el 100%. Entonces, si se fijan, esto es muy parecido a los cálculos que habíamos estado haciendo en el tema pasado, que fue de masa molecular, solamente que en este caso la masa molecular que nosotros obtuvimos en los otros ejercicios la vamos a utilizar para dividirlo entre el cálculo que hacemos para cada elemento, y al final lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a sacar la composición porcentual del carbono, tendríamos porcentaje de carbono sería igual, en este caso, número de átomos del elemento, tenemos 6 átomos del carbono. Y ese 6 va a estar multiplicado por la masa atómica del elemento. Como ya lo habíamos visto en el video pasado, la masa atómica la obtenemos de aquí de la tabla periódica. En el caso del carbono, la masa atómica es de 12. Entonces sería el número que nosotros pondríamos por 12. Y lo vamos a dividir entre la masa molecular de la glucosa. Entonces, en el caso de este ejercicio, ya lo habíamos hecho en el pasado video, y nos vamos a regresar tan solo para obtener cuál era nuestra masa molecular. Del cálculo que nosotros hicimos, nuestra masa molecular era de 180. Entonces, esta sería la que nosotros pondríamos aquí abajito, 180. Y el resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, tendríamos 6 por 12 nos da 72 entre 180. 72 entre 180 por 100. Entonces nos daría 0.4, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos daría igual al 40%. ¿De qué? De carbono. Ahora vamos a obtener el porcentaje que hay en nuestro compuesto de hidrógeno. Volvemos a tomar número de átomos del elemento, son 12, y su masa atómica ya habíamos visto en la tabla periódica que es de 1, entonces es el que vamos a poner aquí. Y lo vamos a dividir entre nuestra masa molecular, que sería el 180, y a multiplicar por 100. Entonces nos quedaría 12 entre 180 por 100. 12 entre 180 nos da 0.06666 por 100. Nos daría un total de 6.66% de hidrógeno. Y por último vamos a calcular el porcentaje que tenemos de oxígeno. Tenemos 6 átomos de oxígeno y lo vamos a multiplicar por su masa atómica, que nos vamos de nuevo a la tabla, y la masa atómica es de 16, que sería el número que pondríamos aquí, sobre 180 por 100. Y 6 por 6 nos da un total de 96 entre 180 por 100. 0.53 por 100. Eso nos daría igual
a 53.33% de oxígeno. ¿Cómo podemos comprobar si nuestros cálculos fueron adecuados? Tendríamos que hacer una suma de cada uno de estos porcentajes y nos tiene que dar aproximadamente el 100%. Entonces, si tomamos del carbono, que es un 40%, del hidrógeno, que es un 6.66%, y del oxígeno, que es un 53.33%. Y hacemos una suma. Nos da de cuánto, nos da de 99.99333. Entonces está muy cercano al 100. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que todos nuestros cálculos fueron correctos. ¿Por qué? Porque está cercano al 100%. Entonces ahora vamos a hacer otro de los ejemplos que habíamos hecho su masa molecular en el video anterior, que sería el hidróxido de hierro. Entonces vamos a ir sacando porcentaje de cada uno de los elementos. Tenemos hierro, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. Entonces tendríamos porcentaje de hierro, sería igual. El número de átomos que tenemos de hierro es 1, puesto que no tiene ningún número indicado aquí. Entonces tendríamos 1 por nuestra masa atómica del hierro, que sería de 55.845. Y esto va a ir dividido entre nuestra masa molecular de este compuesto. Nos regresamos a nuestros cálculos del video anterior y tenemos que la masa molecular de este compuesto es de 106.845, que sería el número que pondríamos aquí, y por 100. Para ya no hacer todas estas operaciones como en el ejemplo anterior, lo voy a hacer directamente en la calculadora. Entonces tendríamos que hay que multiplicar 1 por 55.845 y esto lo vamos a dividir entre 106.845 y a multiplicarlo por 100. Entonces nos daría un total de 52.267% de ¿qué? De hierro. Nos vamos a ir con el siguiente elemento que tendríamos aquí, que es el oxígeno. Porcentaje de oxígeno. ¿Cuál sería el número de átomos que tenemos de oxígeno? Recuerden, como en el ejercicio de masa molecular, que como nosotros tenemos tanto el oxígeno como el hidrógeno sin un subíndice aquí indicado, significa que tenemos uno de cada uno. Pero al estar entre paréntesis y tener un 3 aquí, significa que esto lo vamos a tener 3 veces. Entonces tendríamos que multiplicar 1 por 3 y tendríamos que el total de átomos de oxígeno sería de 3. Y su masa atómica, como ya lo habíamos checado en la tabla periódica, es de 16. Entonces sería el número que nosotros pondríamos aquí. Y va a estar dividido entre nuestra masa molecular, que ya habíamos obtenido, que era de 106.845. Y lo vamos a multiplicar por 100%. Entonces vamos a hacer las operaciones. Tenemos 16 por 3 entre 106.845 nos da 0.4492. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da de 44.92. Esto ya lo podemos redondear a 5%. 5% de oxígeno. Ahora vamos a hacer el último elemento que nos falta de este compuesto, que sería el porcentaje de hidrógeno. Nuevamente tenemos un átomo de hidrógeno por 3, tendríamos 3 átomos de hidrógeno. La masa atómica que nosotros tenemos del hidrógeno, como ya lo habíamos checado en ejercicios anteriores, es de 1. Entonces es el número que nosotros vamos a poner aquí. Y esto va a ir dividido entre 106.845
y lo vamos a multiplicar el resultado por 100. Entonces realizamos nuestras operaciones. Tendríamos 3 por 1 entre 106.845 nos da 0.028 y eso lo multiplicamos por 100. Entonces nos da de 2.8, bueno, vamos a poner el 7% de hidrógeno. Entonces tenemos hierro, oxígeno e hidrógeno. Vamos a sumar cada uno de los porcentajes. Tendríamos 52.267 más 44.925 más 2.807. Si nosotros sumamos todos estos números, nos daría un total de 99.999%. Entonces, si ustedes se fijan, está muy cercano al 100%. Eso nos indica que realizamos todos nuestros cálculos correctamente. Ahora vamos a hacer un ejemplo más, que sería el del cloro de calcio hexahidratado. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo para el porcentaje del calcio. En este caso tenemos solamente un átomo de calcio, entonces pondríamos 1 por la masa atómica del calcio, que es de 40.078. Nuevamente nos vamos a regresar a los cálculos que ya habíamos realizado de masa molecular para poder tener ese valor. En este caso tendríamos de 218.998. 218.998. Recuerden que si se les está asignando algún ejercicio a realizar y no lo tenían previamente en los cálculos de masa molecular, primeramente tendrían que hacer ese cálculo de la masa molecular para ya después poder sacar el porcentaje del elemento o la composición porcentual. Entonces, como en este caso de estos ejemplos ya lo teníamos anteriormente, por eso me regresé para retomar esos valores. Pero en caso de que tú no los hayas resuelto ya antes, tienes que resolver primero la masa molecular para poder obtener la composición porcentual. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el 100. Tendríamos 1 por 40.078, pues es 40.078 entre 218.998. Nos da 0.183 y esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos daría un total de 18.3% de calcio. Después nos iríamos con el siguiente elemento, que en este caso sería el cloro. Entonces vamos a obtener el porcentaje de cloro. Tenemos un 2 aquí acompañando al cloro como subíndice, entonces eso nos indica que tenemos 2 átomos de cloro. Entonces ese sería nuestro número de átomos y lo vamos a multiplicar por la masa atómica del cloro. Ya habíamos nosotros utilizado el cloro en otros ejercicios, entonces la masa atómica que nosotros tenemos del cloro es de 35.46, que sería el que pondríamos aquí. Y tendríamos que dividirlo entre nuestra masa molecular, que es 218.998, y multiplicar ese resultado por 100. Entonces realizamos todas nuestras operaciones, tendríamos 2 por 35.46 entre 218.998 y nos da 0.324 aproximadamente, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos da un total de 32.38 y podemos redondearlo a 4. Y esto es porcentaje de cloro.
Ahora vamos a calcular los porcentajes que tenemos tanto de hidrógeno como de oxígeno. Entonces nos vamos a ir primero por el caso del hidrógeno. Tendríamos, como ustedes recuerdan, este 6 nos va a multiplicar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces si nosotros tenemos aquí que hay 2 átomos de hidrógeno, al multiplicarlo por este 6 nos darían 12. Entonces tendríamos 12 átomos de hidrógeno y nuestra masa atómica del hidrógeno, como ya lo habíamos estado revisando en otros ejercicios, es de 1. Entonces sería el número que nosotros pondríamos aquí y lo vamos a dividir entre 218.998 y después lo multiplicamos por el 100%. Entonces tendríamos 12 por 1, pues 12, entre 218.998 y nos da 0.0547 y eso lo multiplicamos por 100. Entonces nos da un total de 5.4795, lo podemos redondear a 48, 5.48% de hidrógeno. Y por último vamos a calcular cuál porcentaje tenemos de oxígeno. Entonces recuerden, aquí como no tiene un número indicado, significa que es un átomo de oxígeno, pero al tener este 6 al principio de la molécula del agua, significa que vamos a multiplicar este 6 por este 1, lo que nos daría un total de 6 átomos de oxígeno. Y la masa atómica que nosotros tenemos para el oxígeno es de 16, sería el número que pondríamos aquí. Y eso lo vamos a dividir entre 218.998 y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Entonces tendríamos 6 por 16 entre 218.998. Nos da un total de 0.438 y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos daría 43.836% de oxígeno. Si hacemos nuestra sumatoria de todos, tendríamos que está calcio, cloro, hidrógeno, oxígeno. Tenemos de calcio 18.3%, de cloro tenemos 32.384%, de hidrógeno tenemos 5.48%, y de oxígeno tenemos 43.836%. Entonces si nosotros sumamos todo esto, nos da un total, la sumatoria, de 100%. Aquí si se fijan está mucho más exacto por los decimales que nosotros pusimos, pero si está cercano al 100 o si incluso se pasa muy poquitito del 100, están bien los resultados. Esto último no es necesario que lo hagan, pero yo les recomiendo que sí lo calculen para que ustedes puedan tener la certeza de que todos los demás cálculos están correctos y que al final sí les va a dar un 100% al sumar todos los porcentajes que ustedes obtuvieron.